Hola amigos, buenos días. Como os dije ayer, pues dejaría para hoy el tema de el conflicto árabe-israelí y de la migración, los temas importantes de actualidad que me he dejado pendientes de hablar en los vídeos de mi canal. Primero de todo, las guerras han existido siempre, porque entre los grupos humanos siempre han habido intereses contrapuestos, intereses que chocan entre los unos y los otros, y sobre todo por parte de los que tienen el poder, que son la élite política, la élite económica y la élite religiosa, podríamos decir también. Entonces, trasladando los tiempos actuales, pero hay que tener presente que en todas las épocas han habido guerras, cada una de ellas con sus distintas razones, por este choque de intereses de distinta naturaleza, y en las que en estas guerras las víctimas siempre eran los más vulnerables, los que no tenían el poder, los que tenían que hacer la guerra por la fuerza. Por ejemplo, los soldados de base, la población civil, los ciudadanos normales, los campesinos, las clases más desfavorecidas, porque las élites, las clases más poderosas, son las que tienen el poder y por tanto son los que controlan la economía, el dinero, la política, la religión y otras más variantes de poderes. Entonces, los que hacen las guerras, los que deciden las guerras, son personas que nunca están en donde deberían de recibir el bautizo de fuego, en la primera línea de frente, o en el lugar a donde realmente se sufren los efectos de la guerra, donde hay las auténticas víctimas, que sufren pues mucho miedo, mucha ansiedad, hambre, hay muchos heridos, no hay medicamentos, no hay atención médica, y lo están pasando muy mal en definitiva. Estas son las víctimas de la guerra. La gente que sufre el dolor, la gente que sufre el hambre, la gente que sufre la opresión, la gente que no se puede escapar, la gente que vive en carne propia, todas estas consecuencias son nefastas para todo el mundo. Pero los que dirigen las guerras, los que deciden hacer las guerras y los que firman la paz, normalmente son personas que no están en la línea de frente, que no sufren las consecuencias de la guerra. Y siendo personas poderosas, están en muy buena situación económica, están en una zona de confort que no les afecta y por tanto el sentir que puedan tener de la guerra, pues puede ser muy distinto, porque ellos no lo viven en carne propia, entonces tienen otra percepción. En este juego de la guerra van por sus propios intereses. Pero antes de todo, quería decir que estos medios de poder, sean políticos, económicos o religiosos, tienen su propio aparato de propaganda. En los tiempos actuales, el mejor instrumento para la propaganda es la televisión. Cada país, la televisión de cada país, emite el mensaje que le interesa a quienes tienen el poder, al gobierno. Por ejemplo, fijaos muchos de los telediarios que se está hablando mucho de la guerra entre Israel y Palestina, cuando antes también se hacía con la guerra de Ucrania, ahora con mucha más intensidad. Pero tengo que decir antes de continuar hablando de esto, que nosotros somos un país, España, somos un país que no tendríamos que meternos con guerras que no son ajenas y que deberíamos de permanecer neutrales, porque si te posicionas en favor del uno o en favor del otro, pues te creas tus enemistades. Los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Por tanto, no es recomendable posicionarse si España, si el país no va a sacar un beneficio de esto. Fijaos, aquí en España, la televisión, todos los días nos están bombardeando con el tema de la guerra entre Israel y Palestina. Y salen pues las escalofriantes imágenes de la Franja de Gaza,
bombardeada, llena de ruinas, llena de gente sufriendo, exhiben unas imágenes de gente desesperadas, transmiten unos mensajes de que no se llega a la ayuda humanitaria, entrevistas que hacen a los familiares de la gente que ha quedado atrapado ahí, por ejemplo, los palestinos. Gente que hay aquí en España que son familiares de estos palestinos, pues entrevistas y todo esto. Y ponen unas imágenes y transmiten unos mensajes que se ve a las claras, se les ve el plumero, como se dice, se les ve el plumero, de que la postura del gobierno español es favorable a Palestina y que va en contra de Israel, mientras que otros países pues se posicionan más a favor de Israel y que no tanto como con Palestina. Países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como la inmensa mayoría de los países europeos, mientras que por parte, por ejemplo, de la ONU se han puesto de parte de Palestina y lo mismo España. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder pues se decanta por el lado de a donde le soplan los vientos, de a donde le interesa. La televisión nacional y la televisión autonómica son el aparato de propaganda del gobierno, de los gobiernos. En España, por ejemplo, gobierno autonómico de Cataluña, por ejemplo, pues es el que tiene el poder sobre Tele3, la televisión pública de Cataluña. O el Palacio de la Moncloa es el que tiene el control sobre Radio Televisión Española, la televisión nacional. Y luego de los otros canales de televisión también se posicionan en un bando o en otro. Vemos los casos de La Sexta, de Antena 3 o de Telecinco, o otras cadenas menores como Tele4, y otras muchas más. Y transmiten mensaje similar o mensaje conveniente. Entonces, como que las televisiones son el aparato de propaganda del gobierno, los empleados de las televisiones públicas suelen ser gente muy bien pagada, no lo olvidemos, para que transmiten este mensaje que interesa al gobierno. Un tipo de mensaje, pues, que los ponga de un bando, a favor de un bando y en contra del otro. Aquí, por ejemplo, se está posicionando quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En las guerras, la realidad es la supervivencia. Quienes están implicados en las guerras y tienen que luchar directamente, pues para ellos lo que se trata es de sobrevivir, de ganar la guerra, de conseguir la misión, para que se termine la guerra cuanto antes mejor, porque nadie quiere matarse, nadie quiere arriesgar su vida, pero la guerra hay que hacerlo, alguien tiene que hacer algo y tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo de la guerra. Entonces aquí no es cuestión de ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos, sino que quien está metido en una guerra tiene que sobrevivir. Y si quieres sobrevivir, si quieres seguridad, tienes que terminar con el enemigo. Porque si hay un enemigo suelto en alguna parte, pues es un riesgo, es un peligro y acabará por matarte a ti. Porque aquí pues están diciendo las televisiones que si los israelíes, que sí que crueles, que sí que miserables, que no tienen piedad, que tienen que parar la guerra. Pero bueno, se olvidan de los orígenes de estas guerras. ¿Qué cosas causaron estas guerras? Porque esta última guerra entre Israel y Palestina, ¿qué es lo que lo causó? Pues fue una serie de palestinos de la organización Hamas que internó en territorio israelí y asesinaron ahí a mucha gente, a centenares de personas. Las asesinaron y las secuestraron. Y esto es lógico que haya irritado fuertemente a Israel y les haya declarado la guerra. Entonces, lo que quieren es terminar como sea como el enemigo, porque si queda algún enemigo suelto, pues lo que ocurre es que suceden actos de terrorismo, el conflicto se prolonga, las amenazas se prolongan y así no se puede vivir. Por tanto, toda la guerra, la cuestión es tratar de ganar la guerra, de vencer en la guerra. Por esto es importante que tengáis en cuenta que las televisiones manipulan mucho, que las televisiones transmiten los mensajes que les interesa, porque claro, tendrían que preguntar, saber las opiniones de la gente normal y corriente de Israel y la gente normal y corriente de Palestina, de las dos partes afectadas,
ir a fondo con la cuestión y preguntarles que qué les parece todo esto, cómo quieren que acabe, cómo lo ven. Y no solo a políticos, porque los políticos todos se posicionan o reciben presiones de un lado al otro, pero estos políticos no son nunca los que sufren en carne propia las consecuencias de la guerra. El líder de Hamas, por ejemplo, se dice que está en Qatar, en el Emirato de Qatar, y que disfruta de una fortuna inmensa de unos cuantos miles de millones de dólares. Vive muy bien y no está ahí en Gaza, entre las ruinas y entre el pueblo ahí desamparado, dejado suelto por ahí de cualquier manera. No está ahí. Y el líder israelí, Netanyahu, lo mismo. Estará metido en algún búnker, estará muy protegido por guardaespaldas, pues es el hombre que está más seguro de toda Israel, por decirlo entre comillas, porque tampoco es el que es más seguro, porque es el objetivo del enemigo, naturalmente. Bueno, pues es lo que os digo, no os fiéis de las televisiones porque nos están engañando a todos, nos transmiten los mensajes que les interesa. Y ahora, pues, bueno, quería decir que lo de la guerra es algo muy, muy malo, crea mucha destrucción, arruina a mucha gente, es unas marchas atrás en lo económico, porque estos países se van quedando más pobres, se van quedando, el potencial económico lo van perdiendo, tienen que paralizar la actividad económica, no generan valor, no generan riqueza, y al final se llega a un punto que ya no tienen nada y dependen de la ayuda internacional. Las guerras no son nada bueno, tanto porque nos empobrecen como por los daños humanos que causan, los rencores que despierta también. Pero bueno, como todas las guerras tienen un final, el vencedor siempre tiene la razón. Y os quería decir también que en esta guerra no es solo lo que os diga la televisión, sino que cuál es la causa de los distintos bandos, porque como ya os dije al principio de este vídeo, que los poderes pueden ser políticos, económicos, religiosos. Pues fijaos que qué bando representa pues una democracia de corte occidental. Las democracias occidentales pueden ser de diferentes sistemas, pues en algunos países hay esto que se llama la segunda vuelta, en otros países hay otro sistema electoral, etcétera, etcétera. ¿Qué países son? ¿Qué bando representa la democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, la libertad de expresión? ¿Qué país representa esto? Y en definitiva, la civilización. ¿Qué país está más en la línea de una democracia de corte occidental en la que los ciudadanos son mucho más libres? ¿Y qué otro país va más por un sistema de dictadura? Por ejemplo, la dictadura religiosa, porque la religión también tiene mucho poder, aunque política, economía y religión van muy cogidas las tres de las manos. Pues una dictadura religiosa, por ejemplo, ahí en Palestina o los países árabes que los envuelven, muchas son dictaduras religiosas, dictaduras del corte de Afganistán, de Arabia Saudí, de Irán. Son unas democracias, no son unas democracias, perdón, son unas dictaduras teocráticas, dictaduras religiosas, en las que el ciudadano no tiene libertad, no se respetan los derechos humanos y por tanto no se tiene en consideración los derechos de las personas, sus libertades. Entonces, esto en resumen se puede llamar barbarie. Entonces, esta lucha, esta guerra, detrás, la otra cara de la moneda de todo esto, es quiénes son la barbarie y quiénes son la civilización. Porque si así se está hablando en las televisiones, o se hace ver, de que los buenos son los palestinos, pueblo muy oprimido, y los malos son los israelíes, un pueblo opresor, pues también se tendría que ver quiénes defienden o quiénes representan las causas de las libertades y quiénes representan las causas del autoritarismo, de las dictaduras, en este caso dictadura religiosa. ¿Quiénes lo representan?
¿Qué es lo mejor? ¿La barbarie o la civilización? ¿Las libertades o la falta de libertades? ¿El respeto a la libertad individual y a la propiedad? ¿O que todo pase, que el poder, la propiedad, todo sea para el Estado o para el gobernante de turno? ¿Qué es lo mejor? Esto también se tiene que hablar, que plantear, y no solo hacer bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos en los mensajes que se están transmitiendo en la televisión. Porque, como os decía, que en política nada es casualidad. En política ya viene la cosa predestinada, ya saben más o menos de qué van las cosas, los propios políticos. Y ahora lo que os quería hablar, pues el tema de la inmigración. Sabéis que en Canarias han llegado miles y miles de inmigrantes. Inmigrantes que son de otra cultura, de otra religión, que no vienen preparados para nada, que no hablan nuestro idioma, que no tienen nuestra cultura, que no entienden nuestros valores de libertad, de tolerancia, de respeto, y son otras mentalidades que proceden de otros ambientes más primitivos, más violentos, más retrasados. Por tanto, en muchos casos son muy incompatibles con nosotros y esto no es nada bueno para nosotros, para los españoles. Por esto es conveniente que haya las fronteras, aunque el gobierno de Pedro Sánchez y también de los otros políticos, por ejemplo Pepe, toleran lo que podríamos llamar esta invasión de inmigrantes ilegales. Claro, Europa tiene unas normativas y unas leyes que dice, por ejemplo, que cuando alguien entra dentro de Europa, pues no se le puede deportar del lugar de donde viene y tiene toda la libertad para circular por todo el espacio Schengen. Puede circular libremente por toda Europa. Fijaos, han llegado miles y miles de inmigrantes a Canarias en el último mes, porque en este mismo mes de octubre han llegado miles y miles. Y se han aprovechado de que hay una inestabilidad política en España, tenemos un gobierno en funciones que no está legitimado. Se han aprovechado de esto y ahora, por ejemplo, pues el gobierno de Pedro Sánchez, ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hace fretar aviones, coge a los inmigrantes y los llevan a la península. Fijaos que en la televisión salen, por ejemplo, estos que reciben a los inmigrantes, estos de la Cruz Roja, y se quejan de que faltan medios, estamos desbordados. Pero claro, los que están en la Cruz Roja viven muy bien de la Cruz Roja, viven muy bien del Estado, son como unos funcionarios privilegiados, porque fijaos que los presupuestos de la Cruz Roja para ayuda humanitaria es un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, digamos que entre 20 y 25% del dinero va para los gastos humanitarios, alimentos, medicinas, ropa, el móvil que les entregan, algo de dinero, y el 75% restante del dinero presupuestado de las partidas que entregan a la Cruz Roja va para los sueldos de los que están colocados de la Cruz Roja, enchufados de la Cruz Roja. O sea que a los miembros de la Cruz Roja les interesa mucho que funcione el tema de la migración, porque son unos trabajos que ganan mucho dinero, se están forrando. Pero no se pregunta, por ejemplo, a la gente de un lugar, Canarias, o a la gente del pueblo, ¿qué les parece esto? ¿En qué les afecta? Si no están asustados, si no están angustiados de tanta gente que viene de afuera. Fijaos, el gobierno les paga toda la ropa que le dan. El viaje, por ejemplo, en avión de Canarias a Madrid, que lo han hecho con nocturnidad para que no lo vea nadie. Y esto tampoco se ventila mucho por la televisión. Ha costado, según he visto por ahí, 450 euros por inmigrante. Migrante negro o moro. Inmigrante negro y moro que no viene con ningún tipo de preparación, no viene con las expresas ganas de trabajar, solo vienen aquí para chupar pagas y no tienen nuestra cultura, son incompatibles. Y bueno, tiene muchas cosas negativas de las cuales en la televisión no se habla. Y fijaos que me he enterado, por ejemplo, que algunos de estos inmigrantes, centenares de inmigrantes, lo han desplazado, por ejemplo, a Almería en un hotel de 4 estrellas. De lo que me he enterado que sale a 140 euros por noche.
y que este hotel de Almería de 4 estrellas se puede considerar de lujo, pues no se pueden hacer reservas hasta más o menos mes de mayo y ya como el precio de 164 euros por noche. O sea que estos inmigrantes, estos centenares de inmigrantes, estarán alojados en este hotel de lujo prácticamente a precio que se ha dicho ahora, 140 euros por noche, que puede ser mucho más por inmigrante. Y todo esto lo tenemos que pagar en nuestros bolsillos. ¿Y por qué los pone el gobierno? Pues porque no tienen centros de acogida de inmigrantes. Se han desbordado y los tienen que meter en algún sitio. No pueden hacer que los tienen sueltos por ahí. Pero en todo caso, cuando estos inmigrantes llegan aquí en España, no se les puede tener retenidos. Pueden circular cualquier parte de España. Y esto hará que al paso que vamos, pues en todos los pueblos de España vamos a ver inmigrantes ilegales. Básicamente africanos, moros y negros. Y esto no es nada bueno para el país, porque ¿quién les va a dar alojamiento? ¿Quién les va a dar trabajo? Tema alojamiento, ocupas. Cualquier propiedad que la vean vacía, se meterán ahí, o cuando alguien se vaya de vacaciones, se meterán en su casa, y luego por ser vulnerables, no se les podrá sacar de allí. Porque las leyes que hay aquí en España, muchas de estas leyes están para favorecer a los delincuentes. Entonces, hay una intención expresa del gobierno de atraer a estos inmigrantes para crear malestar en España. Fijaos, los inmigrantes cuando vienen aquí, pues lo más normal es que lo primero que soliciten sea una petición de asilo. Estos trámites que van muy lentos, pues pueden durar unos 2 años o más, y mientras tanto están aquí en España. ¿Qué hacen mientras tanto? Si no es pidiendo, pues tendrán que ir a robar, o bien que el gobierno los aloja en hoteles de lujo y se lo pasen de puta madre, como si vivieran en unos palacios, en comparación con la vida que llevaban antes. Y esto cuesta mucho dinero, porque lo que nos hablan en las noticias, que apenas sale el tema esto de los inmigrantes, que los traen aquí a la península, de lo que nos valen es cuánto nos cuesta a los españoles, porque no olvidemos que esto lo estamos pagando con nuestros impuestos, de los que nos están agobiando. Son muchos millones. Si supiera realmente lo que cuesta, pues no, mucha gente se indignaría, no se aceptaría. Por eso las televisiones solo hablan de la guerra esta que hay en Israel y Palestina, la Franja de Gaza o la de Ucrania, pero no nos hablan de lo que nos cuestan estos inmigrantes ilegales y tampoco nos hablan de lo que hacen con ellos. Pero claro, también hay muchas noticias de agresiones, de robos, de violencia, de que mucha gente tiene ya mucho miedo, mucha gente del país tiene miedo ya para pasear por la calle, evita a este tipo de gente cuando los ve porque no se quieren arriesgar, porque aquí en España no hay justicia y todas las leyes se hacen a favor de los inmigrantes y la policía igualmente tampoco hace nada porque sigue directivas políticas. Y esto es algo muy malo, porque pensad por aquí en España, ayudas de la dependencia, os tienen que operar de algún defecto que tengáis del cuerpo y para poder curaros necesitáis una operación que no os llega nunca, que estáis en una lista de espera para mucho tiempo, porque el sistema sanitario está colapsado. ¿Y por qué? Pues porque también se incluyen a los inmigrantes. Pues no llegan ayudas a la dependencia por nuestros ancianos, becas para nuestros hijos o hacer escuelas para nuestros hijos de formación profesional, para prepararlos para el mundo del trabajo. No hay dinero para estas cosas. En España falta dinero para muchas cosas. Para pagar pensiones muy bajas, para ayudas de dependencia, para los discapacitados que no encuentran trabajo. Es verdad que hay centros especiales de trabajo, pero no llegan a cubrir toda la demanda. Y sin embargo, habiendo muchas necesidades aquí en España que requieren dinero, claro, dinero público, pues el gobierno se gasta alegremente en dar millones para la inmigración ilegal. Pagar los de la Cruz Roja, los centros de acogida, de inmigración, pagar los hoteles.
el flete de los aviones, porque viajar como avión no es barato, darles alguna paga, la ropa, los móviles, y por ejemplo los menas, los menores no acompañan a los menas, ¿qué hacemos como los menas? Nos ponen unos centros para menas, que según se dice cuestan entre 7 y 8.000 euros al mes. Y cuando ya llegan a la mayoría de edad, pues les dan una paga, ingreso mínimo vital, una paga, que nos cuesta mucho dinero al conjunto de los españoles. O sea que esta gente solo vienen para chupar de nosotros y que no se piensen algunos que vienen a pagarnos las pensiones, porque no nos vienen a pagar las pensiones. Vienen lo peor de estos países. Ya lo había dicho una vez un imán moro, que la gente que debería estar en la cárcel en estos países de donde proceden, pues está muy bien que se larguen aquí y que el marrón se lo tenga que comer Europa, los países de Europa, pues acogiendo a esta gente. Y luego, claro, nos de extrañar que haya tanta delincuencia y tanto vividor a costa de vuestros impuestos. En Alemania, el canciller alemán ya se ha dado cuenta de esto, que ha sido un fracaso total, y que ahora lo que conviene es hacer las deportaciones en masa. Toda esta gente que no aporta absolutamente nada, pues hay que devolverlos a los países de origen para una mayor seguridad de Europa, para nuestra propia seguridad, porque nos sale muy caro. Además, tampoco se integran en algunas zonas de algunos países europeos, pues hay tanto nivel de delincuencia, hay tanta inseguridad, que no llegan a controlar el Estado ni el gobierno, no es suficiente ni la policía ni el ejército. Y esto es un desastre total. ¿A quién le va a gustar vivir en un país así, donde no se respeta para nada la ley y que hay miedo a un determinado grupo de gente que ni siquiera es del país? ¿A quién le interesa esto? Y tampoco aportan nada. Dicen que nos tienen a venir a pagar las pensiones o a hacer de reemplazo, porque la gente de Europa pues no se reemplaza de forma natural, que teniendo hijos propios. Pero fijaos que la gente de Europa, todo el dinero que se gasta en la inmigración, tanto la legal como la ilegal, son muchísimos millones, y esto no se dice en las televisiones, pues con todo este dinero, si se ayudara a las familias, sí que se tendrían más hijos. Entonces sí habría reemplazo generacional y se podrían pagar las pensiones. Pero bueno, esto, como os decía, que en política nada es casual. Hay unos intereses superiores económicos, religiosos o políticos, sobre todo económicos, que les interesa que los países de Europa se debiliten, que haya malestar. Y la mejor manera de hacerlo es pues, atraer mucha gente de afuera, que atraigan malestar a la sociedad española, que haya mucha gente que esté mal, que haya mucha pobreza, que haya mucha gente subsidiada y que haya mucha justicia haciendo leyes malas, injustas. Esto interesa a esta instancia política superior, que son los que mandan por ejemplo, al propio gobierno español o gobierno autonómico, por ejemplo, el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que es separatista, y esto que tiene un apellido que dice Aragonés y es separatista, quiere que Cataluña se separe de España. Este también apoya mucho la inmigración musulmana, por ejemplo. Aquí en España, yo diría que ya no se trata de derechas o de izquierdas, sino que se tratan de dos bandos. Agenda 2030 y los que no están a favor de la Agenda 2030. Aquí en España, el único partido que no está a favor de la Agenda 2030 es Vox, que tiene su propia agenda, Agenda España. Si vais por internet, veréis de qué va esta agenda, que solo va por los intereses de España. Vox es el único partido de aquí en España que no acepta la inmigración ilegal y que aboga por deportarla. Es precisamente lo mismo que está diciendo ahora el canciller alemán, se llama Scholz, no me acuerdo, que es socialdemócrata, igual que Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es más escorado hacia el comunismo, porque este gobierno Frankenstein también se le llama gobierno social comunista. Pues fijaos que aquí en España el único partido político que no acepta la inmigración es Vox. Los demás partidos la aceptan, la toleran, la fomentan o están calladitos. Porque fijaos, mientras el gobierno de Sánchez está trayendo inmigrantes como avión y los aloja en hoteles
está trayendo cientos y hasta miles de inmigrantes que los va a esparcir por toda España, que nos cuesta muchísimo dinero, que hace falta para estas cosas, pero el gobierno español, Pedro Sánchez, se lo gasta en estas cosas. Esto es inaceptable. Fijaos que mientras tanto está pasando esto, pues la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está calladito, no habla, no dice nada del tema de la inmigración, porque si él estuviera de presidente de gobierno, haría prácticamente lo mismo. Es el plan de la Agenda 2030, esto que también llaman el plan Kalergi, que se trata de reemplazar la población europea por población africana, por negros y moros, y reemplazar también el credo cristiano por el credo musulmán, que si no lo sabéis, el credo musulmán es muy intolerante. Creen que su Dios es el único, el verdadero, y todos los demás son herejes y por tanto son intolerantes. Y además, pues el trato que tienen con las mujeres, pues esta vestimenta que llevan, la burka o el velo, aparte que es muy antiestético, de muy mal gusto, da mucho miedo. Las mujeres españolas, las mujeres europeas, cuando ven a estas mujeres musulmanas, les da miedo, porque piensan a ver si en el futuro se las imponen también a ellas. Bueno, pues para que sepáis que incluso la televisión pues nos dicen lo fundamental que hay que saber sobre la migración, sobre todo la migración ilegal. ¿Qué partidos apoyan la inmigración y qué partidos no la apoyan? Pues aquí en España solo hay un solo partido que no apoya la inmigración, que es Vox. Todos los demás partidos lo toleran, lo consienten, porque todos los demás partidos, aunque sean derechas, izquierdas, aunque sean socialistas, comunistas, conservadores, democristianos, liberales, todos estos partidos son Agenda 2030. Que la Agenda 2030 es una agenda con muy malos fines, que no busca otra cosa que el que tiene el poder tenga mucho más poder y que los ciudadanos seamos cada vez menos libres, más esclavizados. Y es esto lo que os tenéis que informar. Por esto, saber que la televisión os engañan. Os transmito unos mensajes de la guerra de Israel y Palestina, hacer quedar como los buenos a uno y como los malos a otros. Y en el tema de la migración, pues no se preguntan a los ciudadanos del país qué piensan, cómo lo ven, en qué les afectan. Porque no hay que olvidar que esta inmigración conlleva mucha delincuencia. Las estadísticas de la delincuencia van aparejadas con la inmigración. Cuanto más inmigración, mucha más delincuencia. Además, las cárceles del país, más de la mitad de los presos son inmigrantes, cuando todavía la proporción entre nacionales y inmigración es todavía mayor. En la televisión nos hablan de los costes, de lo que os cuesta a los españoles, porque no os penséis que esto lo paga Pedro Sánchez de su bolsillo, o Alberto Núñez Feijóo, o Yolanda Díaz, o Pere Aragonés, o Carles Puigdemont. Esto no lo pagan de su bolsillo, lo pagáis vosotros, que no lo queréis. ¿Y cómo sé que no lo queréis? Porque si vais a los periódicos digitales, pues veréis que cuando se habla de inmigración, ahí a donde se consienten comentarios, todos los comentarios hablan mal de la inmigración, no aceptan la inmigración, la cuestionan mucho, la critican, incluso la demonializan, la hacen quedar muy mal, la presentan como algo muy malo. Pero esto es la opinión de la inmensa mayoría de la gente, y casi todas las opiniones, 99% de las opiniones cuando sale una noticia de inmigración es contra la inmigración. Lo lamentable que es la inmigración, el daño que está causando la inmigración al país. Y esto en la tele no se dice, porque en la tele hay una censura total y se transmite el mensaje que interesa al gobierno. Y esto es importante que tengáis en cuenta. ¿Cómo se puede frenar esto? Pues que la gente esté mejor informada, que se oponga más al tema de la inmigración, que se haga valer más en los problemas de los que quedan afectados, que no miráis solamente la televisión, ya prácticamente la televisión autonómica o la televisión española, la televisión estatal, ya no tendríais que verlo por bien de vuestra salud mental. En alternativa, pues podéis buscar muchos otros canales de YouTube. Hay mucha gente que los problemas sociales, los problemas que ocurren en la actualidad, los expone en vídeos propios y son gente que está preparada, son gente que está muy bien informada y son gente que libremente expone su propia opinión.
Y aquí también tendráis que informaros a través de estos vídeos, a través de estos influencers que os cuentan cosas, os dicen cosas que no os van a decir en las televisiones, estos presentadores o estos tertulianos que están muy bien pagados por estas cadenas de televisión, cada vez están muy bien pagados por el gobierno, porque les interesa que transmiten el mensaje que interesa al gobierno. Pues bueno, para que estéis mejor informados sobre el tema este de la guerra, que ahora es de actualidad, una guerra que es un conflicto que ya lleva décadas, puede que dure décadas o puede que se arregle lo más pronto posible. Y el tema de la inmigración, que afortunadamente ante este peligro el canciller de Alemania ya ha hecho el aviso. No podemos seguir así. Y además ha llegado el momento ya de deportarlos y deportarlos en masa. Porque esto es un peligro inmenso para Europa. Europa se está jugando mucho. Europa corre riesgo de convertirse también en un continente islámico o un continente africano, donde los valores son distintos, donde no hay libertad, donde no hay garantías individuales, donde no hay libertad de expresión, donde no se puede prosperar, donde no se puede vivir bien, porque os imponen una dictadura que os convierte en esclavos. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Gracias a Dios que ahora tenemos internet, los diferentes canales de televisión que se los puede crear uno mismo, como este mismo, el mío, que lo acabo de estrenar. O sea que sabed que la televisión os engaña, que la televisión obedece a intereses superiores marcados por el gobierno y que siempre os transmitirán los mensajes y las imágenes que a ellos les interesa, para crear una corriente de opinión que a ellos les interesa. Por eso se explica, por ejemplo, que hay tantas manifestaciones ya a favor de Palestina o de Hamas. Hamas, un grupo totalitario. Nadie quisiera un gobierno como de Hamas en España, porque todos estaríamos oprimidos. Y que no existan manifestaciones a favor de Israel, con lo que defienden de Israel. Hay una ignorancia total sobre todo esto, pero la mayoría de la gente queda influida pues, por los mensajes que salen en la televisión. Las presentadoras de estas que salen en la televisión, estas señores que parecen tan serias, pero que solo son expertas en transmitir el mensaje que interesa al gobierno y que para esto cobran muy bien. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo y tengáis un buen día. Adiós, nos vemos en el siguiente vídeo.